Hola gente, no olviden suscribirse y darle like al video para más contenido. Sin más, comencemos. Cuando Haruki y su séquito regresaron a la mansión, la noche ya había caído, siendo cerca de las 8. Luego de entregar las pilas de compras de las chicas a las sirvientas que esperaban y darles instrucciones para preparar la cena, Haruki, aunque agotado por el día, no se retiró a descansar. En su lugar, convocó a las jóvenes que lo habían acompañado a la sala de estar. Haruki siempre las había mantenido cerca, por lo que sería mentira decir que no sentía nada por ellas. Sin embargo, él era de esa clase de personas que sienten el deseo, pero la valentía les es esquiva. A pesar de su poder descomunal, no lograba desprenderse de la mentalidad de perdedor y ermitaño de su existencia anterior. Sumado a su casi nula experiencia en el amor, no tenía el valor para declararse a Nina y a las demás, que eran mucho más impactantes que las supuestas diosas de su vida pasada. Aún así, Haruki era profundamente posesivo. Esto era evidente en cómo prohibía a Tsukushi y Ponni consumir sangre de hombres y cómo no permitía que las chicas se acercaran a ningún otro varón. De hecho, no había un solo guardia masculino en toda la residencia, solo sirvientas. Tras lo ocurrido ese día, Feld coqueteando con Jin, y el jefe de seguridad y su esposa intentando forzar a Nina a un matrimonio, Haruki por fin tuvo una revelación. A diferencia de su vida pasada, ahora poseía un poder abrumador, superando incluso al emperador. Tenía un estatus sin igual y autoridad absoluta. Entonces, ¿por qué debía seguir viviendo atemorizado como antes, siempre dudando, siempre mirando impotente como la chica que le gustaba terminaba en brazos de otro? Durante más de 1000 años, Haruki jamás había flaqueado, ni siquiera ante ejércitos masivos o temibles bestias peligrosas de clase super. Pero el incidente de hoy encendió en él una furia sin precedentes, como si alguien intentara robarle a un ser querido. No se trataba de fuerza, sino de cuánto le importaban. Ese fue el instante en que tomó una decisión. En esta vida, viviría audazmente. Si a alguien le gustaba, la haría suya. Nunca más permitiría que alguien se le escapara por culpa de su propia debilidad. Por eso había declarado frente a todos ese día que Nina y las demás eran sus mujeres. Y ahora, la razón por la que Haruki las había llamado era para confesarse, para decirles finalmente cómo se sentía. Ya había resuelto mantenerlas a su lado, estuvieran de acuerdo o no, razón por la cual les había revelado su secreto antes. Por supuesto, lo que realmente esperaba era que ellas eligieran quedarse por voluntad propia. A Haruki no le gustaba obligar a nadie. Ahora, Nina, Jin, Kurome, Tsukushi y Ponni se sentaban frente a él en la sala. Sus expresiones eran una mezcla de confusión, nerviosismo y timidez. Era obvio que Haruki tenía algo importante que decir esa noche, y considerando lo que había dicho antes frente al personal de seguridad, que eran sus mujeres, no era difícil adivinar lo que se avecinaba. Nina, Jin, Kurome, Tsukushi, Ponni. Las he llamado a todas esta noche porque hay algo que quiero decirles. Probablemente ya se lo imaginen. No soy bueno expresando mis sentimientos, pero creo que lo han notado. Me gustan mucho. Después de lo de hoy, estoy aún más seguro de lo importantes que son para mí. Así que ahora quiero saber, ¿cómo se sienten ustedes conmigo? Haruki miró a las chicas mientras hablaba. Aunque había tomado su decisión, estaba increíblemente nervioso. Después de todo, esta era la primera vez que confesaba sus sentimientos en cualquiera de sus dos vidas. Los rostros de las chicas se encendieron aún más. Todas bajaron la cabeza avergonzadas, pero al mismo tiempo sintieron una ola de alivio. Haruki siempre las había tratado bien, pero nunca había expresado abiertamente lo que sentía. Ya no eran jóvenes, y la incertidumbre había estado carcomiendo sus corazones. Al ver que todas bajaban la cabeza sin responder, Haruki comenzó a inquietarse. Chicas, digan algo de una vez. Y yo no tengo problema con eso. Nina, la más enérgica del grupo y la que más tiempo llevaba con Haruki, fue la primera en responder tímidamente tras un momento de silencio. Por supuesto que estoy de acuerdo. Jin, que siempre había sentido algo por Haruki, e incluso había intentado confesarse torpemente cuando estaban en la unidad de asesinos, solo para ser rechazada por un Haruki avergonzado, respondió sin dudar tras escuchar su confesión. A mí me parece bien, siempre y cuando sigas cocinándome, hermanito. Kurome contestó con su habitual tono adorable. Fiel a su naturaleza de glotona, incluso ante una decisión trascendental de vida, ella estaba pensando en comida. Claramente, todos esos años en que Haruki cocinó personalmente para ellas no habían sido en vano, al menos había conquistado a esta pequeña comilona. Nosotras estamos de acuerdo. Tsukushi y Ponni respondieron al unísono.
Las dos se habían vuelto increíblemente cercanas, al punto de tomar incluso decisiones importantes juntas. Y siendo parientes de sangre de Haruki, ya sentían un vínculo profundo e instintivo con él. No había razón para rechazarlo. ¿Todas están de acuerdo? Eso es genial. Voy a cocinar esta noche, celebremos. Al ver que ninguna de las chicas se oponía, Haruki sonrió de alegría. Sinceramente, cuando se trataba de romance, era bastante lento. Cualquiera podía ver lo que las chicas sentían por él, pero Haruki nunca había estado seguro. ¿Sí? Hoy fue muy agotador. Hermanito, asegúrate de cocinar algo delicioso, ¿de acuerdo? Las chicas sonrieron mientras hablaban con Haruki. Afortunadamente, en la sociedad feudal y polígama de Akamegakil, a ninguna le resultaba extraña la idea de que Haruki tuviera múltiples relaciones. De hecho, lo veían como algo completamente normal. Por la noche, Haruki yacía en la cama, incapaz de conciliar el sueño, no por preocupación, sino porque estaba demasiado feliz. La confesión había salido mejor de lo que jamás imaginó. Esa velada, Haruki preparó personalmente la cena, desplegando las mejores habilidades culinarias de su vida. Preparó un banquete suntuoso que hizo que las chicas exclamaran de deleite por lo delicioso que estaba todo. Y por primera vez, Haruki, que solía mantenerse alejado del alcohol, incluso sacó la copa de vino del rey del portón de Babilonia. La copa de vino del rey estaba hecha completamente de oro e incrustada con deslumbrantes piedras preciosas. Se sentía pesada en la mano, regia y radiante. Como uno de los muchos tesoros guardados en el portón de Babilonia, naturalmente, no era solo para exhibición. La copa no era únicamente un recipiente para vino, sino también una herramienta mágica para crear licor fino. Cuando se vertía agua clara en ella, en instantes transformaba el agua en un licor rico y fragante, rivalizando incluso con las mejores cosechas añejadas durante siglos. En su alegría, Haruki bebió libremente con las chicas. Era su primera vez bebiendo y no se molestó en moderarse. Incluso con su formidable constitución, terminó algo ebrio. A las chicas les fue mucho peor. Como ex-asesinas, nunca habían probado el alcohol, ya que entorpecía sus reacciones y juicio. Esta era su primera vez bebiendo, y en su emoción, se lanzaron con todo, bebiendo copa tras copa sin restricción. El vino de la copa de vino del rey no solo era suave y aromático, sino que también era muy potente. Sin la monstruosa resistencia de Haruki, las chicas pronto quedaron completamente ebrias. Al finalizar la cena, estaban tambaleándose, apenas podían caminar derechas. Las sirvientas tuvieron que ayudarlas a regresar a sus habitaciones. Justo cuando Haruki estaba rememorando todo lo que había sucedido, de repente escuchó el más suave crujido en la puerta. Una esbelta silueta se deslizó silenciosamente en la habitación. La figura cerró la puerta con cuidado y caminó de puntillas hacia su cama. La habitación estaba a oscuras, solo una tenue luz de luna se filtraba. Pero como un vampiro verdadero ancestral, Haruki era un hijo de la noche. La oscuridad no podía obstaculizar su visión. Sus ojos siguieron a la figura, y cuando vio quién era, se quedó inmóvil. Alta y esbelta, con largo cabello plateado cayendo hasta la cintura, envuelta en un camisón suelto de satén blanco. Era Jin. ¿Quién más? Es tan tarde, ¿qué está haciendo Jin aquí? No me digas, ese pensamiento heló instantáneamente a Haruki. Cualquier rastro persistente de alcohol en su sistema se desvaneció en el acto. Siempre había tratado bien a Jin. La rescató de los niños destinados a experimentos en la capital imperial, le enseñó sus habilidades e incluso la ayudó a vengarse. Para Jin, él era más que un mentor, era un salvador, casi familia. ¿Y ahora se estaba colando en su habitación en plena noche? A Haruki no le cuadraba. Por un momento, incluso sospechó que Jin podría estar allí para asesinarlo. ¿Fue orquestado todo su encuentro? La única persona en la capital imperial que conocía su identidad era el primer ministro, ¿podría haber sido todo obra suya? La expresión de Haruki se volvió gélida. No solo estaba enfadado por la idea de ser manipulado, lo que realmente le dolía era pensar que sus emociones podrían haber sido usadas. Si el primer ministro supiera lo que Haruki estaba pensando en ese momento, probablemente estaría gritando. Me están culpando mientras estoy acostado y tranquilo. Haruki no se movió. Quería ver qué haría Jin a continuación. Jin permaneció en silencio junto a su cama por un rato. Al ver que Haruki no reaccionaba, asumió que estaba dormido. Todavía aturdida por el alcohol, no se le ocurrió verificar con más cuidado. Haruki notó algo extraño. Las mejillas de Jin estaban sonrojadas, nada parecido a su habitual compostura fría. Su rostro, incluso ebria, está demasiado rojo. Pero luego Jin hizo algo que casi hizo que a Haruki se le cayera la mandíbula.
Antes de que pudiera reaccionar, se despojó de su suave camisón, revelando lo que llevaba debajo. Para su asombro, Jin vestía solo unas llamativas medias blancas por encima de la rodilla. Su piel clara resplandecía bajo la tenue luz de la luna, pura como la leche. Y luego, sin darle tiempo a asimilarlo, Jin se deslizó en su cama. Fue suficiente. Haruki saltó del lecho y aterrizó en el suelo. Jin, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás en mi habitación? Trató de mantener la compostura, pero la forma en que su mirada recorrió su cuerpo y el bulto que se formaba bajo su manta traicionaron sus pensamientos. Jin se sorprendió un poco al verlo despierto. Su rostro, ya rojo, se puso aún más brillante. Pero tras un momento de vacilación, como si se estuviera armando de valor para algo grande, finalmente habló. Hermano, me gustas de verdad. Desde el día que me ayudaste a vengarme, decidí que nunca me iría de tu lado. Quiero ser tu esposa. Quiero quedarme contigo para siempre. Ya no soy una niña, estoy lista para estar contigo. Luego, como para probarlo, levantó la manta y le dio una provocativa sacudida de su pecho prominente. Nadie habría imaginado que la Jin, normalmente fría y serena, haría un movimiento tan audaz. Al ver la mirada hambrienta de Haruki, ella añadió. Tú también lo quieres, ¿verdad? No hay necesidad de contenerse. Estoy dispuesta. Haruki no era ningún santo. Entre las acciones y las palabras de Jin, cualquier autocontrol que le quedaba se desmoronó. En un instante, saltó de nuevo a la cama y la atrajo a sus brazos. Un breve suspiro de dolor fue lo único que se escuchó, y no hizo falta decir nada más. Esa noche, una joven se convirtió en mujer, y un viejo muchacho se transformó en un hombre de verdad. La mañana siguiente, la luz del sol se filtraba por las rendijas de la ventana, iluminando el dormitorio de Haruki. Por una vez, se había quedado dormido, algo raro en él. Normalmente, se habría levantado temprano, urgiendo a las chicas a comenzar su entrenamiento. La habitación aún conservaba un tenue aire de indulgencia. Sobre la cama grande y lujosa, un hombre y una mujer yacían envueltos en los brazos del otro. A juzgar por sus extremidades desnudas, las sábanas arrugadas y la ropa esparcida por el suelo, era evidente lo que había sucedido la noche anterior. Haruki abrió lentamente sus ojos brumosos, levantando una mano para protegerse de la fuerte luz solar que entraba, solo para darse cuenta de que su brazo estaba inmovilizado bajo la cabeza de Jin. Al girarse para mirarla, notó que sus pestañas temblaban ligeramente. Así que había estado despierta por un rato, solo fingiendo dormir por vergüenza. Honestamente, ¿quién hubiera pensado que la Jin, habitualmente tranquila y reservada, haría algo tan atrevido? Claro que, si bien sus acciones habían sido sorprendentes, no estaban del todo fuera de lugar. Por un lado, no era secreto que Jin albergaba sentimientos por Haruki desde hacía mucho. Pero él nunca le había dado una respuesta clara, y con el tiempo, esa incertidumbre había comenzado a pesarle. Aunque las chicas eran poderosas, seguían profundamente influenciadas por las tradiciones del imperio. Cosas como que las jóvenes se casaran a los 14 o 15 años eran consideradas normales. Así que cuando Haruki finalmente se confesó ayer, era natural que Jin estuviera exultante. En segundo lugar, observar la traición desalmada del ministro de Seguridad y Tina en sus momentos finales la había conmovido profundamente. Comparado con eso, Haruki parecía un hombre al que valía la pena aferrarse con todas sus fuerzas. Y lo más importante, había estado bebiendo. Mucho. Con el alcohol alimentando su valor y mitigando su habitual compostura, Jin terminó poniéndose ese atrevido conjunto y colándose en la habitación de Haruki para seducirlo. Pequeña, si estás despierta, levántate. No hace falta que sigas fingiendo. Haruki acarició suavemente el sedoso cabello plateado de Jin, con un tono indulgente y afectuoso. Era evidente que ahora la estaba mimando. Hermano, ¿puedes salir un momento primero? Al darse cuenta de que la había descubierto, Jin se sonrojó aún más por la vergüenza. La noche anterior, envalentonada por el vino, se había colado en su habitación. Pero al despertar esa mañana en sus brazos, con sus manos aún envueltas alrededor de él y la ropa enredada en el suelo, no podía simplemente escabullirse sin ser notada. Sin otra opción, había esperado ganar tiempo fingiendo dormir hasta que él se fuera. ¿Qué no he visto ya a estas alturas? No queda nada de qué avergonzarse. Vamos, te ayudaré a vestirte. Haruki no pudo evitar tomarle un poco el pelo. Después de todo, el contraste entre su habitual actitud gélida y este lado tímido era demasiado para cualquier hombre. Sin esperar su respuesta, arrojó la manta y se levantó de la cama. Después de vestirse, acercó la ropa de Jin. Su cuerpo completamente desnudo parecía esculpido en jade blanco, tan impecable que Haruki casi pierde el control de nuevo.
pero se contuvo, sabiendo que su cuerpo ya había soportado bastante. La noche anterior había sido la primera vez para ambos. Solos, atrapados en el momento, era inevitable que las cosas se hubieran puesto un poco intensas. Haruki estaba bien. Su cuerpo de verdadero ancestral podía pasar toda la noche sin sudar. Pero Jin, a pesar de su fuerza, seguía siendo humana, y sus límites físicos habían sido puestos a prueba con dureza. Sonrojada furiosamente, Jin permitió que Haruki la ayudara a vestirse. Luego, cojeando ligeramente, se apoyó en él mientras salían juntos de la habitación. Cuando llegaron al comedor, las demás ya estaban sentadas. Bajo las miradas de burla y envidia de todas, Haruki ayudó a la sonrojada Jin a sentarse antes de tomar su propio asiento. ¿Qué sucede? ¿Nadie durmió bien anoche? Todas parecen exhaustas. Haruki miró los rostros de las chicas, notando las ojeras bajo sus ojos con cierta confusión. Era comprensible que Jin estuviera cansada. Después de lo que habían hecho toda la noche, era de esperar. ¿Pero por qué las demás parecían tan agotadas? HMPH. Con el escándalo que se armó en cierta habitación toda la noche, ¿cómo esperabas que durmiéramos? Nina resopló, su voz goteando de agria envidia. El rostro de Jin, que ya estaba rojo, se puso carmesí brillante. Casi se esconde debajo de la mesa. Colarse en la habitación de Haruki ya había sido bastante impulsivo. No había esperado que todas lo hubieran escuchado. Era imposible mantener su habitual fachada de frialdad después de esto. Ejem. Al escuchar el comentario de Nina, Haruki casi escupe el trago de leche que acababa de tomar. Empezó a toser, su rostro ruborizado por la vergüenza. Después de todo, acababa de confesar sus sentimientos e inmediatamente terminó acostándose con ella. Ese tipo de coincidencia fácilmente podría hacerlo parecer impulsado solo por la lujuria. En realidad, el aislamiento acústico de la mansión era más que adecuado. El problema era que las chicas no eran personas comunes. Su audición era excepcional. Y dado que todas habían elegido habitaciones cerca de la de Haruki cuando se organizó la casa por primera vez, todo lo que sucedió entre él y Jin la noche anterior se había escuchado fuerte y claro. Justo en ese momento, una sirvienta entró apresuradamente en la sala. Haruki, desesperado por desviar la conversación de ese tema, se volvió hacia ella y preguntó, ¿qué sucede? ¿Algo urgente? Normalmente, durante las comidas, las sirvientas no tenían permitido entrar al comedor a menos que fuera una emergencia. Joven maestro, señoritas, el gran general Budo está aquí. Está esperando afuera, informó la sirvienta. Llévalo a la sala de estar y dile que iré en breve, instruyó Haruki. Sí, enseguida. La sirvienta respondió con presteza. Con los años, no importaba quién visitara la propiedad, Haruki siempre manejaba las cosas de la misma manera, incluso cuando era el primer ministro. Todos trataban a Haruki con el mayor respeto, lo que solo alimentaba la curiosidad y admiración de las sirvientas por él. Algunos visitantes eran tan influyentes que incluso el joven emperador tenía que andar con cuidado. Sin embargo, Haruki siempre actuaba con indiferencia, y nadie se atrevía a cuestionarlo. Después de escuchar que Haruki había ejecutado públicamente al ministro de seguridad de la capital imperial y a su familia justo el día anterior, las sirvientas se quedaron maravilladas. Para ellas, el ministro de seguridad era un funcionario imperial de alto rango. Muy bien, terminemos el desayuno. Una vez que hayamos terminado, iremos a reunirnos con Budo. Dado que Jin acababa de perder su virginidad, Haruki no quería que se sintiera desatendida. Incluso si ella no decía nada, él sabía que este era el tipo de momento en el que una mujer deseaba que su hombre estuviera cerca. Después del desayuno, Haruki guió a las mujeres lentamente hacia la sala de estar. Al entrar, lo primero que vieron fue un hombre imponente y musculoso. Parecía tener alrededor de 40 años, con cabello corto, rubio y erizado. A diferencia del obeso primer ministro, aunque ambos ocupaban altos cargos en el imperio, el cuerpo de este hombre era sólido y lleno de músculos, su espalda estaba recta y su presencia irradiaba una intensidad feroz. Era obvio que entrenaba diligentemente todos los días. Vestía una pesada armadura plateada, y en cada brazo tenía dos extrañas varas cortas con un brillo metálico. Su Teigu, furia del dios del trueno. Adramelech. Furia del dios del trueno. Adramelech es un Teigu tipo guantelete que otorga control sobre el trueno y el relámpago, permitiendo al usuario invocar nubes de tormenta para atacar a los enemigos. Cuenta con un arsenal versátil de habilidades ofensivas. Su técnica a gran escala, Advenimiento del Emperador del Trueno, puede desatar relámpagos para golpear a los enemigos en un área amplia, haciendo que sea casi imposible escapar para los objetivos dentro del rango.
Para el combate a corta distancia, puede disparar un láser tipo racimo que no solo es abrasador, sino también altamente penetrante. Con suficiente maestría, el usuario puede incluso manipular el campo electromagnético circundante para levitar. Ahora, el hombre estaba sentado erguido, con una expresión severa, sin mostrar ningún indicio de informalidad a pesar de la ausencia de su anfitrión. Era evidente que era una persona disciplinada. Este no era otro que el gran general del imperio, Budo. Dentro del imperio, si el primer ministro era el funcionario civil de más alto rango, el gran general se erigía como el comandante militar supremo, con autoridad sobre todas las fuerzas del imperio. El hecho de que el emperador le confiara todo el ejército hablaba mucho de su confianza en Budo. Y el tiempo había demostrado que el juicio del emperador anterior era acertado. Aunque Budo comandaba el ejército, nunca se había involucrado en política más allá de sus deberes, dedicándose por completo a servir al imperio. Muchos creían que el gran general Budo era tonto. A pesar de liderar todo el ejército imperial y tener una inmensa influencia política, nunca la utilizó para buscar ganancias personales o elevar a su familia. Para ellos, era solo un bruto. Pero a los ojos de Haruki, la familia de Budo era la más sabia de todas. Durante generaciones, el jefe de la familia Budo había servido como comandante supremo del imperio. La regla ancestral de su familia prohibía a los líderes militares involucrarse en política. Debido a esto, incluso a medida que las mareas políticas cambiaban y los poderosos hombres sabios y sus familias se desvanecían en el polvo de la historia, la familia Budo perduró, manteniéndose fuerte a través del caos de la oficialidad. Mientras Haruki y los demás observaban a Budo, el general también lo estaba observando. Pero lo que sorprendió a Haruki fue lo primero que dijo Budo. Permítame preguntar, ¿es usted el consejero imperial? ¿Oh? ¿Cómo lo supiste? Que yo sepa, no debería quedar mucha gente en este mundo que conozca mi verdadera identidad. Al escuchar la confirmación indirecta de Haruki, Budo se mostró aún más respetuoso. Juntó las manos e hizo una reverencia formal, luego explicó. Consejero imperial, quizás no lo sepa, pero mis ancestros lo siguieron en su campaña para unificar la tierra hace 1000 años. Después de la fundación del imperio, continuaron sirviendo como grandes generales, hasta mi generación. De hecho, aparte de la familia real, la nuestra es la única línea de sangre que ha perdurado desde la fundación. Nuestros registros familiares contienen algunas menciones sobre usted, y por casualidad, los leí cuando era niño. Casualmente, ayer, después de que ejecutara al ministro de Seguridad y a su familia, llegué a la escena y vi cómo las armas doradas se desvanecían lentamente. Tuve una vaga sensación de familiaridad. Luego, consulté los registros en casa y confirmé que esas armas solo habían sido empuñadas por el consejero imperial desde la fundación del imperio. Y lo más importante, su apariencia es idéntica a la figura del retrato conservado por mi familia. Nota. Haruki no necesita recuperar manualmente los tesoros disparados desde el portón de Babilonia. Estos desaparecen automáticamente y regresan a su tesorería después de un tiempo establecido. Pero eso todavía no prueba que sea el consejero imperial. ¿Qué pasa si simplemente me topé con sus armas? Y en cuanto a la apariencia, ¿no es posible que algunas personas se parezcan a lo largo de 1000 años? Preguntó Haruki con diversión. Tal vez esas otras cosas podrían ser falsificadas, pero su poder no. Desde que entró, mi Teigu ha estado temblando sin parar. Dudo que alguien más que el consejero imperial pueda hacer que un Teigu sienta miedo. Budo tenía razón. Como era bien sabido, los Teigu se fabricaban utilizando bestias peligrosas de clase super. Algunas de estas podían ser derribadas por pura cantidad, pero otras eran tan abrumadoramente poderosas que la cantidad sola era inútil. Entre los 48 Teigu, algunos eran especialmente potentes, cada uno hecho de bestias peligrosas de clase super cazadas personalmente por Haruki. Tomemos, por ejemplo, el Teigu del protagonista original, armadura demoníaca. Incursión. Fue forjado a partir del cuerpo de la bestia peligrosa tipo dragón, Tirano. Tirano era una bestia muy adaptable, en constante evolución y de tremenda fuerza. El que Haruki mató para crear el Teigu estaba casi a la par con el legendario Fénix de hielo de épocas pasadas. Furia del dios del trueno. Adramelech de Budo no era una excepción. Fue hecho de una bestia peligrosa de clase super que vivía entre nubes de tormenta. Los Teigu conservaban un leve nivel de conciencia, suficiente para elegir a sus portadores. Y las bestias peligrosas eran mucho más perceptivas que los humanos. Especialmente las poderosas. Incluso después de 1000 años, solo sentir el aura de Haruki era suficiente para hacer temblar de miedo a los remanentes de su conciencia. Tienes razón.
Soy el consejero imperial. ¿Pero no tienes curiosidad de cómo sigo vivo? Al ver lo tranquilo que se mantenía Budo, Haruki preguntó. Cuanto más fuerte es alguien, más vive. Se dice que el consejero imperial una vez luchó contra las bestias peligrosas de clase super más fuertes con las manos desnudas. Incluso las bestias peligrosas de clase superordinarias pueden vivir miles de años, por lo que no es sorprendente que haya sobrevivido. Budo respondió con seriedad. Su razonamiento era, de hecho, la explicación más lógica para la aparente inmortalidad de Haruki. Oh. Entonces, ¿por qué estás aquí hoy? No me digas que viniste a arrestarme por el incidente de ayer. Preguntó Haruki casualmente. No me atrevería. Simplemente tengo algunas preguntas para usted. Como uno de los dos fundadores de este imperio, ¿por qué ha permitido que el primer ministro y su grupo campen a sus anchas en la corte, masacrando a los funcionarios leales? Budo habló con los dientes apretados. Su odio por la facción del primer ministro claramente era profundo. No existe nada eterno. El imperio no es una excepción. Ha existido durante 1000 años, pero se ha podrido desde dentro. Incluso si interviniera, ¿qué lograría? Podría eliminar a algunos ministros, pero más tomarían su lugar. Lo que el imperio necesita ahora es un cambio completo. La historia se encargará de ello. No tengo intención de interferir. Por supuesto, puedes actuar como mejor te parezca. Vete ahora. No vuelvas a buscarme. Y no hables de mí a nadie. Después de decir esto, Haruki miró a las mujeres reunidas a su alrededor y añadió. Tengo mi propia vida ahora, y soy muy feliz. Entendido. Me retiraré. Dado que Haruki ya lo había despedido, Budo no se atrevió a quedarse más y se fue con el corazón apesadumbrado. Justo cuando Budo salía, el primer ministro llegó a la residencia de Haruki. En marcado contraste con el porte severo de Budo, el primer ministro lucía una sonrisa aduladora. Cuando el ministro de Seguridad había rodeado a Haruki el otro día, uno de los oficiales de seguridad presentes resultó ser un ayudante de confianza del primer ministro que reconoció a Haruki. En el momento en que lo vio, inmediatamente envió a alguien a informar al primer ministro. Al recibir la noticia, el primer ministro se apresuró a la escena, solo para descubrir que Haruki ya se había ido. Después de reconstruir lo sucedido y enterarse de que Haruki estaba furioso, el primer ministro decidió esperar hasta el día siguiente, hoy, con la esperanza de que Haruki se hubiera calmado antes de venir a disculparse. Estaba tanto sorprendido como encantado de que Haruki hubiera matado al ministro de Seguridad y a su familia. Lo que le complacía era que Haruki le había ayudado a eliminar a uno de sus principales rivales. El ministro de Seguridad había comandado durante mucho tiempo más de 10.000 tropas en la capital y era uno de los pocos funcionarios de alto nivel con poder militar real. Había presionado constantemente por medidas para reprimir al primer ministro y era uno de sus mayores adversarios políticos en la corte. Aunque el primer ministro hacía tiempo que quería deshacerse de él, el ministro de Seguridad nunca había cometido errores políticos críticos y estaba bajo la protección del gran general Budo, quien controlaba el ejército nacional. Como resultado, el primer ministro nunca había encontrado la oportunidad adecuada para actuar. Si bien actualmente disfrutaba de la confianza del joven emperador y tenía una influencia considerable en la corte, la facción de la conciencia aún tenía una influencia significativa. Todavía no había llegado al punto visto en la historia original donde podía eliminar a cualquiera a voluntad y dominar la corte. Aún así, lo que le preocupaba ahora era si Haruki dirigiría su ira hacia él por este incidente. Todos sabían que individuos tan poderosos como Haruki tendían a actuar como les placía. Si se molestaba, el primer ministro podría no salir ileso. Lord Haruki, fue mi fracaso como viejo sirviente, le he fallado. He venido a ofrecer mis más sinceras disculpas. El primer ministro puso una expresión lastimera mientras hablaba. Sumado a su figura redonda y voluminosa, la escena era casi cómica. Está bien, no te culpo. No hay necesidad de hacerte la víctima. Pero parece, primer ministro, que tu ficha no es muy efectiva. Incluso después de verla, el ministro de Seguridad todavía se atrevió a enviar a sus hombres tras de mí. Dijo Haruki con un tono burlón. Genuinamente no culpaba al primer ministro. Primero, porque el hombre no tuvo nada que ver con lo sucedido, y segundo, porque su estado de ánimo había mejorado significativamente gracias al progreso en sus relaciones con las mujeres. El incidente de ayer ya no persistía en su mente. Al escuchar que Haruki no estaba enojado, el primer ministro dejó escapar un suspiro de alivio. Pero luego recordó. La muerte del ministro de Seguridad había dejado un puesto crucial vacante. Esta era la oportunidad perfecta para instalar a alguien leal a él. Así que preguntó con cautela.
Lord Haruki, el ministro de seguridad ya no está, pero supervisaba más de 10.000 tropas de seguridad en la capital. Ese papel no puede quedar sin ocupar por mucho tiempo. ¿Qué piensa usted? Deja de andarte con rodeos. Solo quieres poner a tu propio hombre en ese asiento, ¿verdad? No te molestes. Tomaré la posición yo mismo. De esa manera, nadie más pensará que soy solo un noble menor al que pueden pisotear. Haruki respondió sin rodeos. ¿Eh? Bueno, está bien entonces. Lo informaré a su majestad en el palacio mañana. Dudo que ponga objeciones. El primer ministro se sorprendió al principio, pero después de pensarlo bien, se dio cuenta de que le convenía. Era mejor que Haruki asumiera el cargo a que lo hiciera uno de sus enemigos políticos. Incluso nombrar a uno de su propia gente no garantizaría tranquilidad. Además, Haruki no tenía interés en la política. Darle el puesto no solo eliminaba una posible amenaza, sino que también servía como un gesto de buena voluntad. Muy bien, te dejo esto a ti. ¿Algo más? Al ver que el primer ministro aún no se había ido, Haruki preguntó. Bueno, Lord Haruki, aunque no me culpe, este incidente me ha dejado profundamente inquieto. Noté que parece carecer de algunos asistentes personales, así que he seleccionado especialmente a 2 hermosas chicas para que lo sirvan, como un gesto de disculpa. Haruki finalmente dirigió su atención a las 2 chicas que estaban detrás del primer ministro. Parecían pequeñas y delicadas a su lado, fáciles de pasar por alto. Las chicas parecían tener alrededor de 13 o 14 años, aproximadamente la misma edad que Tsukushi y Ponji. Ambas tenían un encanto puro e inocente, y era fácil imaginar que se convertirían en bellezas deslumbrantes. Vestidas con atuendos lujosos, a primera vista parecían jóvenes nobles. Pero Haruki, Jin y las demás no eran personas comunes. Pudieron ver de inmediato que, bajo esa ropa, las chicas estaban temblando. Claramente, estaban aterrorizadas. Y a juzgar por su comportamiento, se parecían mucho más a niñas de familias comunes que a hijas nobles criadas con la educación adecuada. Dado que Haruki siempre estaba rodeado de chicas hermosas, y no se veía a un solo hombre en su vasta mansión, era fácil para los extraños asumir que era un mujeriego desvergonzado. El primer ministro no fue la excepción, por lo que había traído a 2 chicas como ofrenda de paz. Haruki entendió exactamente lo que estaba pensando el primer ministro, pero no se molestó en explicar. Muy bien, pueden quedarse. Ya puedes irte. Haruki le dijo al primer ministro. Al ver que Haruki había aceptado a las chicas, el primer ministro se fue alegremente, claramente complacido consigo mismo. Hermano, no estarás planeando realmente mantenerlas como asistentes personales, ¿verdad? Preguntó Nina con un tono ligeramente agrio en el momento en que el primer ministro salió. Incluso las otras chicas alrededor de Haruki lo miraban con sospecha. Para ellas, compartir a Haruki con personas que conocían era una cosa, pero de repente introducir a 2 extrañas en la mezcla hacía difícil no sentírselos. Claro que no. Haruki se divirtió con sus reacciones. Sus celos solo demostraban cuánto se preocupaban por él. Tsukushi y Ponji tomando sangre constantemente la una de la otra no es una solución a largo plazo. Puede estar bien a corto plazo, pero con el tiempo es perjudicial para sus cuerpos. Así que aprovechemos esta oportunidad. Tsukushi, Ponji, conviértalas a estas 2 en sus parientes de sangre. Esa es la forma adecuada para que los miembros del clan vampiro satisfagan sus necesidades de sangre. Al escuchar esto, Tsukushi y Ponji se sintieron profundamente conmovidas. Las palabras de Haruki demostraban cuánto se preocupaba por su bienestar. Pero para las 2 chicas traídas por el primer ministro, palabras como chupar sangre y clan vampiro eran aterradoras. Sus rostros se pusieron pálidos como fantasmas mientras comenzaban a temblar aún más, abrazándose mutuamente por el miedo. Era evidente que habían sido vestidas cuidadosamente antes de ser enviadas. Por su apariencia, era obvio que eran hermanas. Después de algunas preguntas, Haruki y las chicas se enteraron rápidamente de sus antecedentes. Tal como Haruki había adivinado, las 2 chicas eran de hecho hermanas. La hermana mayor se llamaba Meiki, de 14 años. Tenía cabello largo, lila claro que caía hasta sus caderas, grandes ojos marrones y piel pálida e impecable. Lo que más destacaba eran sus piernas largas y esbeltas, demasiado llamativas para alguien de su edad. Llevaba un uniforme estilo marinero, similar al de Kurome, aunque el suyo era en suaves tonos de blanco y azul claro. Un lazo de cinta roja atado a su cuello y medias lila claro a juego que abrazaban sus piernas, creando una apariencia sutilmente atractiva. Su hermana menor, Meina, tenía 13 años. Al igual que su hermana, tenía cabello lila claro, aunque el suyo estaba recogido en un moño con un gran lazo.
También vestía un uniforme de marinero, con medias largas negras. A diferencia de la figura delgada de Meiki, Meina tenía una complexión rellena y suave que hacía que sus piernas se vieran especialmente torneadas. Los antecedentes de las hermanas eran especialmente trágicos. Debido a los abrumadores impuestos en su ciudad natal, la vida se había vuelto insoportable. Y en el imperio, la preferencia por los hijos varones sobre las hijas estaba muy extendida. Hace un año, en su desesperación por mantener a su hermano menor, los padres de Meiki y Meina las habían vendido a la capital. Su aspecto excepcional llamó la atención del primer ministro, quien las seleccionó entre muchas chicas con la intención de criarlas para eventualmente usarlas como peones políticos. Entre las muchas chicas educadas por el primer ministro, Meiki y Meina eran, con mucho, las más hermosas. Mientras las hermanas compartían su historia, inmediatamente despertó la simpatía de las otras chicas. Cualquier celo que hubieran sentido antes se desvaneció por completo. Después de todo, aparte de Nina, la mayoría de las mujeres presentes habían pasado por experiencias similares, y ese dolor compartido creó un sentido instantáneo de parentesco. Hermanas mayores, por favor, no beban la sangre de Meina, tomen la mía en su lugar. Aunque estaba aterrorizada, Meiki instintivamente protegió a su hermana menor. No escuchen lo que dijo hace un momento. Permítanos explicarles lo que realmente está sucediendo. Conmovidas por la valentía de Meiki, las chicas sintieron una ola de simpatía. Tsukushi y Ponni se adelantaron rápidamente para consolar a las hermanas, lanzando una mirada a Haruki, culpándolo claramente por asustarlas con su elección de palabras. Después de un tiempo, con las chicas explicando por turnos, Meiki y Meina finalmente entendieron lo que Haruki quería decir con chupar sangre. Aunque el concepto de vampiros todavía les parecía extraño, no dudaron en aceptar una vez que escucharon que convertirse en uno les otorgaría un aumento significativo de poder. Habiendo pasado por tanto, las hermanas entendían mejor que nadie lo importante que era la fuerza. Sabían que, como chicas, especialmente atractivas, la supervivencia en un mundo como este significaba tener poder. Nada más importaba. Al ver que las chicas no se oponían, Haruki no se demoró. Primero extrajo sangre tanto de Tsukushi como de Ponni, almacenándola en tubos de ensayo. Luego sacó una variedad de materiales del anillo de almacenamiento en su mano y los añadió en secuencia. A medida que los componentes se mezclaban, el líquido rojo vivo se volvía gradualmente más pálido. Estos materiales eran artículos que Haruki había intercambiado del sistema y conservado desde hace 1000 años, cuando estaba forjando Teigu. Gracias a su experiencia en la elaboración de manifestación del dios demonio, esencia del demonio, Haruki pudo completar la preparación rápidamente, mucho más simple que crear un Teigu. Esta vez, sin embargo, la poción que hizo era bastante diferente a la que les había dado a Tsukushi y Ponni. Al ajustar los ingredientes y sus proporciones, Haruki había alterado drásticamente sus efectos. Después de beberla, Meiki y Meina ganarían la fuerza de los vampiros de clase noble. Pero a diferencia de los vampiros comunes, no serían dañadas por la luz solar y ya no necesitarían consumir sangre. Por supuesto, nada viene sin sacrificios. Si bien obtuvieron inmensos beneficios, también perdieron parte de lo que les habría dado una transformación estándar. Por ejemplo, su poder entre los vampiros nobles sería solo promedio, y su potencial a largo plazo se redujo significativamente. Aún así, en comparación con los humanos comunes, eran enormemente superiores en todos los sentidos. Una vez que Haruki les entregó la mezcla, las hermanas bebieron sin dudarlo. Al igual que Tsukushi y Ponni antes que ellas, sus cuerpos comenzaron a reaccionar, aunque su transformación fue mucho más suave. Después de todo, Tsukushi y Ponni habían consumido la propia sangre de Haruki como verdadero progenitor. Ahora, las figuras ya delicadas de las hermanas se volvieron aún más impecables. Sus ojos marrones se volvieron de un rojo carmesí profundo, al igual que los de Tsukushi y Ponni. Su cabello lila pálido, que antes era similar al tono de Haruki, ahora se había desplazado al mismo azul claro que el suyo. Esa era la naturaleza de los vampiros. Los descendientes creados por un verdadero ancestral o progenitor siempre adoptarían rasgos de su línea de sangre. Por eso los clanes de vampiros tienen rasgos físicos distintos. En el caso de Haruki, era su cabello azul. Sin embargo, los ojos rojos seguían siendo un rasgo universal entre todos los vampiros. Dado que Meiki y Meina nunca se habían sometido a entrenamiento, su resistencia mental era débil. La transformación las abrumó, y en el momento en que terminó, ambas habían perdido el conocimiento y ahora estaban profundamente dormidas. El tiempo pasó volando, y en un abrir y cerrar de ojos, habían transcurrido 2 años.
Durante esos 2 años, la vida de Haruki se mantuvo relativamente pacífica, con solo unos pocos eventos notables. El primero. No mucho después de la visita del primer ministro, llegó una carta oficial a la residencia de Haruki nombrándolo nuevo ministro de Seguridad. Sin embargo, a diferencia de otros funcionarios que se presentaban a la corte diariamente para debatir políticas y gestionar asuntos, Haruki nunca cumplió con sus deberes. Era esencialmente una figura decorativa, completamente desentendido. Pero nadie se atrevió a criticarlo. A estas alturas, Haruki se había convertido en una de las figuras más intocables de la capital imperial. Después de todo, había ejecutado al exministro de Seguridad y a toda su familia a plena luz del día. A pesar de que el gran general Budo y el primer ministro habían estado involucrados después, Haruki no solo escapó al castigo, sino que se le otorgó el mismo puesto que había tomado. El resultado dejó a todos los observadores atónitos. Incluso después de asumir el cargo, Haruki siguió sin hacer nada. Algunos funcionarios intentaron impugnarlo ante el emperador, pero cada uno de ellos fue destituido en el acto. Esto solo dejó claro que la identidad de Haruki estaba lejos de ser ordinaria. Luego, cuando se corrió la voz de que Haruki había ejecutado a toda la familia del ministro porque su hijo había acosado a una de las chicas que estaban a su lado, y que el ministro había amenazado a la princesa Nina, su naturaleza ferozmente protectora se hizo bien conocida en toda la capital. A partir de entonces, las chicas cercanas a Haruki fueron vistas como personas que nadie en el imperio debería atreverse a provocar. El segundo. Durante casi los 2 años, siempre que Sdeat estaba en la capital, pasaba la mayor parte de su tiempo en la mansión de Haruki. Haruki ocasionalmente la entrenaba, y como alguien que veneraba la fuerza por encima de todo, Sdeat solo se enamoró más de él cuanto más entrenaban. Se dio cuenta de cuán profundo e insondable era su poder. Sdeat no era del tipo que ocultaba sus sentimientos. Una vez que supo que Haruki ya había establecido relaciones con las otras chicas, le confesó abiertamente su amor frente a todos. Era la primera vez que Haruki estaba del lado receptor de una confesión, y lo dejó exultante. El tercero. Después de convertirse en vampiros de clase noble, Meiki y Meina fueron añadidas al régimen de entrenamiento de Jin junto con las demás. 2 años de práctica constante habían dado resultados claros. A estas alturas, las chicas alrededor de Haruki podían dividirse en 3 niveles distintos. En la cima estaban Sdeat y Jin, cuya fuerza era casi idéntica. Ahora eran las más fuertes del grupo, cada una más del doble de poderosa de lo que había sido Sdeat en la línea de tiempo original antes de adquirir su Teigu. Incluso contra los usuarios de Teigu actuales, tanto Jin como Sdeat podían aplastar a sus oponentes con facilidad. Tsukushi y Pony formaban el segundo nivel, solo ligeramente detrás de las 2 primeras. El hecho de que una vez fueran elegidas como parte de las Élite 7 era un testimonio de su talento innato. Y con el físico excepcional otorgado por la línea de sangre del vampiro progenitor, su crecimiento había sido explosivo. Si no fuera por el talento francamente monstruoso de Jin y Sdeat, Tsukushi y Pony las habrían superado a estas alturas. El tercer nivel incluía a Kurome, Nina, Meiki y Meina. Cada una de ellas podía abrumar a los usuarios de Teigu estándar solo con combate físico, e incluso cuando se enfrentaban a alguien tan poderoso como Budo, aún podían retirarse ilesas. El rápido ascenso de Meiki y Meina no se debió solo a su dedicación. Su físico mejorado de vampiro noble jugó un papel importante. Una vez completamente adaptadas a sus nuevos cuerpos, eran formidables por derecho propio. Contra los usuarios de Teigu típicos, podían luchar en igualdad de condiciones, especialmente con el dominio que Haruki les había enseñado a lo largo de los años en los 6 estilos y técnicas avanzadas con armas. El cuarto suceso. Tal vez la incursión nocturna sorpresa de Jin fue el catalizador, pero en los días siguientes, varias de las chicas empezaron a cortejar a Haruki de distintas maneras. Como era natural, el vínculo de Haruki con ellas se hizo mucho más estrecho. Un momento digno de mención fue la intensa cercanía que se había forjado entre Tsukushi y Ponji. La primera noche que estuvieron con Haruki, entraron juntas a su habitación. Y en medio de la pasión del momento, convocaron a sus parientes de sangre Meiki y Meina arrastrando a las 2 hermanas directamente a la acción sin decir una palabra. Aquella noche dejó una profunda huella en Haruki y le brindó una experiencia singular. El quinto suceso. A lo largo de los 2 años transcurridos, la carrera militar de Sdeat había despegado. Dirigió campañas por todo el imperio, sofocando rebeliones a pequeña escala y acumulando un currículum militar impresionante. Estas hazañas acallaron los rumores iniciales dentro del ejército que sugerían que su ascenso se debía a la seducción.
Su poder hablaba por sí mismo y, como resultado, Esdeath había reunido bajo su mando a un séquito leal de soldados de élite. Hoy en día, Esdeath y otra general de gran reputación, llamada Nagenda, eran reconocidas como las dos estrellas ascendentes más prometedoras en las filas militares del imperio. Ese día, sin obligaciones urgentes en el ejército, Esdeath dedicó su tiempo a entrenar en la hacienda de Haruki junto a las otras chicas. En ese instante, estaba entrenando con Jin. Muy bien, Esdeath, Jin, Nina, Kurome, Tsukushi, Pony, Meiki, Meina, tomen un descanso y acérquense. Tengo algo para ustedes. Haruki las llamó, interrumpiendo su sesión. Cuando se reunieron a su alrededor, vieron 8 anillos dispuestos ante él, notablemente parecidos al que él llevaba. Finamente grabados con elegantes patrones ancestrales, eran de una belleza excepcional. Al ver el entusiasmo encenderse en sus miradas, Haruki explicó. Estos anillos fueron forjados por mí personalmente. Son absolutamente únicos. Nadie más que ustedes podrá usarlos. Cada uno tiene 2 funciones principales. Primero, como podrían imaginar, sirven para almacenar. Cada anillo contiene un espacio interno colosal. No se preocupen, incluso si lanzaran la carcasa de una bestia peligrosa de superclase completa, todavía les sobraría espacio. Y todo lo que guarden en su interior se mantendrá en su estado original, sin podrirse, sin oxidarse, nada de lo que ocurre en el mundo exterior. Segundo, he incrustado coordenadas espaciales en cada anillo. Si alguna vez están en peligro, solo deben dejar caer su sangre sobre él. Yo puedo teletransportarme instantáneamente a su ubicación usando esas coordenadas. Anotación. Hace 1000 años, Haruki creó el Teigu Formación Dimensional. Shambhala, lo que le proporcionó un profundo dominio en la manipulación espacial. Adelante, pruébenselos. Mientras Haruki hablaba, fue repartiendo los anillos uno por uno. Las chicas tomaron los anillos con avidez y comenzaron a experimentar con ellos, siguiendo las instrucciones de Haruki. Metían cualquier cosa que encontraban cerca en los anillos, luego la sacaban, repitiendo el proceso con entusiasmo. Parecía un grupo de niñas jugando con juguetes nuevos. Kurome, como era de esperar, fue la más divertida. Haruki la escuchó murmurar sin parar sobre querer llenarlo completamente de comida, para tener siempre algo que comer donde quiera que fuera. Después de un rato, cuando la excitación inicial se hubo calmado, Haruki finalmente continuó. Todas han progresado enormemente estos últimos años, especialmente Jin y Esdeath. Les he transmitido todo lo que podía. De aquí en adelante, su crecimiento dependerá de su propio esfuerzo. Con la fuerza que poseen ahora, ya se encuentran entre la élite del imperio. Ahora, les daré algunas armas. Deberían ayudarlas a impulsar su poder aún más. Dicho esto, Haruki sacó varias armas de su propio anillo de almacenamiento. Cada una era de diseño único, pero todas irradiaban un aura potente. Las entregó una por una. Entre el grupo, Jin era la única que usaba armas de fuego. El resto empuñaba espadas. Así que Haruki le entregó a Jin un par de astas, armas de pértiga, una larga y otra corta, cada una con un diseño distintivo. Nota. Son armas blancas, no de fuego. Algunos ya lo habrán adivinado. Sí, estaban basadas en las legendarias lanzas del anime Fate/Stay Night. Gae de Arg, rosa del disipar, y Gae Buide, rosa de la mortalidad. Gae de Arg es una lanza carmesí que anula todos los efectos mágicos al perturbar el flujo de maná de todo lo que atraviesa, lo que la hace especialmente eficaz para romper defensas mágicas. Gae Buide, una lanza dorada más corta, está cubierta de marcas de maldición. Cualquier herida que inflige se vuelve incurable y empeora con el tiempo, sin importar los intentos de curación. Esta versión puede diferir ligeramente de la fuente original. En cuanto a Kurome, Haruki le confió una vez más el Teigu Marcha de los Muertos. Yatsufusa, tal como en la historia original. Pero esta vez, Haruki ya había preparado 8 marionetas cadavéricas, elaboradas a partir de los restos de bestias peligrosas de superclase, superando con creces la fuerza de sus marionetas originales. Con sus habilidades físicas enormemente mejoradas gracias al entrenamiento de Haruki, Kurome podía controlarlas ahora con facilidad, sin la tensión que experimentaba antes. Nina recibió también una espada famosa de anime. Nieto no Shana de Shakugan no Shana. Modificada por el sistema, ahora poseía una propiedad similar a Gae de Arg, capaz de atravesar defensas mágicas al ignorar la protección convencional. Tsukushi y Pony, junto con Meiki y Meina, recibieron cada una un par de espadas idénticas diseñadas personalmente por Haruki.
En su vida anterior, a Haruki siempre le habían gustado las espadas tipo katana, como Nieto no Shana, por lo que la mayoría de sus creaciones compartían un estilo similar. Atsukushi Ippongi les entregó espadas a juego con empuñaduras rojas, hojas negras y elegantes grabados a lo largo del lomo. Las hojas de Meiki y Meina presentaban empuñaduras amarillas con acero de patrón blanco y negro, grabadas con marcas de color rojo sangre que les daban una apariencia amenazante. Estas 4 espadas tenían una habilidad sencilla pero práctica. Permitían a las chicas canalizar su energía demoníaca vampírica hacia las hojas. La naturaleza y la fuerza de la energía determinarían el tipo y la potencia de los ataques resultantes. Finalmente, para Esdeath, conocida como la Reina de Hielo en la historia original, Haruki le dio el Teigu, manifestación del dios demonio, esencia del demonio. Desde su creación, nadie había sido capaz de empuñarlo, por lo que había permanecido sellado bajo la posesión de Haruki. Pero él estaba seguro. Si la Esdeath original pudo domarlo, la Esdeath actual, que era aún más fuerte, ciertamente podría. Además, tanto Haruki como Esdeath provenían de la frontera norte del imperio y poseían constituciones naturales de elemento frío, lo que convertía a Esdeath en la pareja ideal para un Teigu forjado a partir de la sangre del Fénix de Hielo y de Haruki mismo. Tras explicar cuidadosamente el nombre y las habilidades de cada arma, Haruki no se demoró. Ignorando las reacciones emocionadas de las chicas, simplemente les dio instrucciones de practicar bien y luego se fue discretamente. Para un guerrero, su arma es su compañera más fiel. Haruki sabía que necesitarían tiempo para dominarla por completo. 2 meses transcurrieron en silencio. Durante ese tiempo, todas las chicas se familiarizaron bien con las armas que Haruki les había dado. Después de todo, incluso mientras las entrenaba en los 6 estilos, Haruki se había asegurado de perfeccionar también sus habilidades en el manejo de armas. Esdeath también había alcanzado una gran destreza con su Teigu. Bajo la guía de Haruki, incluso había aprendido a usar la poderosa técnica secreta de la serie original, Mahapadma, que le permitía congelar todo el espacio y el tiempo dentro de un radio determinado. Actualmente, solo podía usarlo una vez al día, no por una tensión física extrema como en la historia original, sino simplemente porque aún no lo había dominado. Haruki confiaba en que no pasaría mucho tiempo antes de que Esdeath pudiera activarlo varias veces al día y con mucha más potencia. Esdeath, oí que te diriges a otra expedición. Aunque Haruki pasaba la mayor parte de su tiempo en la hacienda, no estaba desconectado. Como jefe del Departamento de Seguridad de la capital imperial, se le informaban las novedades importantes a diario. ¿Qué? ¿No me digas que vas a extrañarme? Esdeath bromeó con una sonrisa. Por supuesto que sí. ¿Quién no querría tener a una mujer tan hermosa como tú a su lado? Haruki respondió sin dudar. Tampoco se equivocaba. Entre las mujeres, Esdeath tenía la figura más madura y voluptuosa, y también era la más audaz y desinhibida. Hubo momentos en que a Haruki le costaba verla partir. Bien, dejando las bromas. Las tribus extranjeras de la frontera suroeste están causando problemas de nuevo. Se han aliado con el ejército revolucionario y han lanzado una rebelión. Ya han tomado varias ciudades importantes a lo largo de la frontera. El primer ministro y el pequeño emperador nos han ordenado a Nagenda y a mí que dirijamos la represión. Si todo sale bien, regresaré como la general de más alto rango después de ese viejo mulo de Budo. Acabo de tener en mis manos un Teigu, así que será la oportunidad perfecta para probarlo. Mientras hablaba, un brillo de fanatismo iluminó el rostro de Esdeath. Al ver esa expresión de nuevo, Haruki solo pudo suspirar. Sabía que esos rebeldes iban a pasar por un momento brutal. Todavía no lograba comprender cómo Esdeath había desarrollado su vena sádica, considerando que había pasado la mayor parte del tiempo en la capital, justo a su lado. Pero eso realmente no importaba. Esa parte de su carácter siempre le había parecido atractiva en la historia original. Haruki no quería que todas las mujeres a su alrededor fueran iguales. Siempre y cuando Esdeath no dirigiera ese sadismo hacia él, no tenía quejas. Muy bien, la verdad es que quería hacerte saber que iré contigo en esta campaña. Y también llevaré a Jin, Nina, Kurome, Tsukushi, Pong y a las gemelas Meiki. Pensé que es una buena oportunidad para que Kurome se reúna con su hermana, y Tsukushi y Pong han estado extrañando al resto de los 7 de élite. Además, después de estar tanto tiempo encerrados en la capital, una pequeña salida nos vendrá bien. Haruki dijo con despreocupación. De acuerdo, adelante. Se lo comunicaré al primer ministro y al pequeño emperador. Pero tienes que prometerme que no interferirás. Estos enemigos son todos míos. Esdeath conocía la verdadera identidad de Haruki desde el momento en que se convirtieron en pareja, por lo que no le preocupaba su seguridad.
En todo caso, le preocupaba más que interviniera y le robara la oportunidad de luchar. Está bien, está bien. No me interpondré en tu camino. Ya he tenido suficiente matanza para toda una vida. Hace 1000 años fue más que suficiente. Una vez que lleguemos, llevaré a las otras a los campos de entrenamiento de la unidad de asesinato. Ni siquiera notarás que estamos allí. Haruki respondió con un encogimiento de hombros de impotencia. Ese día, Haruki, Esdeath, Jin, Nina, Kurome, Tsukushi, Pombi, las hermanas Meiki y Meina, y la general Nagenda detuvieron sus caballos frente a las puertas de la capital imperial. Detrás de ellos se extendía una fuerza imponente. 100.000 soldados, reunidos en filas apretadas. Era el día oficial de partida para la campaña del suroeste. Cuando Haruki les dijo a Kurome, Tsukushi y Pombi que las llevaría a la base de la unidad de asesinato en la frontera suroeste, las chicas estaban eufóricas. Habían pasado 3 años desde que llegaron a la capital, y Kurome extrañaba a Akame con cada día que pasaba. Tsukushi y Pombi también anhelaban ver a sus antiguos compañeros de la unidad de asesinato. Pero como Haruki nunca había tocado el tema, ninguna se había atrevido a preguntar. Esa noche, la emoción de las chicas alcanzó su punto máximo, y Haruki experimentó de primera mano lo que significaba estar rodeado de mujeres hermosas. Especialmente cuando Tsukushi y Pombi invitaron a las hermanas Meiki y Meina a unirse. 5 chicas a la vez, 3 de ellas de complexión pequeña y juvenil, de apenas 13 o 14 años, le provocaron a Haruki una intensa sensación de emoción que no pudo olvidar. General Esdeath, ya es hora. ¿Nos ponemos en marcha?, dijo Nagenda con frialdad, sin siquiera dedicarle una mirada a Haruki. Nagenda había sido entrenada por la facción de la conciencia dentro del imperio y albergaba un profundo odio por la camarilla del primer ministro, que, según ella, era la raíz de la decadencia del imperio. A diferencia de su homóloga desilusionada de la línea de tiempo original, esta versión de Nagenda aún esperaba reformar el imperio desde dentro mediante sus propios esfuerzos. Todavía no era la veterana fumadora de un solo ojo del material original. Ahora, se erguía alta con cabello blanco hasta los hombros, un uniforme militar impecable y bien ajustado, y el teigu calabaza colgando a su espalda, irradiando competencia y determinación. A sus ojos, Haruki no era más que uno de los secuaces leales del primer ministro, un símbolo de corrupción arraigada. Ya fuera mudarse a la villa regalada por el primer ministro, ejecutar, en su opinión, a un colega de la facción de la conciencia, el ex ministro de seguridad, por orden del primer ministro, o luego aceptar el título de ministro de seguridad solo para faltar a la corte e ignorar sus deberes, todo lo que Haruki hacía apestaba a complicidad y arrogancia elitista. Y no estaba sola al pensar esto. Muchos en la capital compartían su opinión, pero el dominio del primer ministro, y la temible demostración de fuerza de Haruki, los había dejado demasiado intimidados para expresarlo en voz alta. Haruki, por supuesto, sabía todo esto. Simplemente no le importaba lo suficiente como para explicarse. La falta de respeto de Nagenda no le molestaba. Simplemente charlaba y bromeaba con las chicas a su lado. Lamentablemente, eso solo profundizó la aversión de Nagenda hacia él. Llegó el momento. Todas las unidades, a marchar, gritó Esdeath. El ejército estalló con un clamor atronador, que estremeció el aire. La moral estaba por las nubes. Con Esdeath y Nagenda, 2 de los generales más renombrados del imperio, liderándolos, las tropas estaban más que listas para la batalla. Y así, Haruki y su grupo partieron con el poderoso ejército, dirigiéndose directamente a la turbulenta frontera suroeste del imperio. La vez anterior, Haruki y su grupo habían regresado a la capital imperial sobre el Fénix de hielo en poco más de medio día. Pero esta vez era diferente. Aunque iban a caballo, no era factible proporcionar monturas a los 100,000 soldados que los seguían, por lo que el resto del ejército tuvo que avanzar a pie. Aunque estos soldados eran tropas de élite seleccionadas personalmente por Esdeath y Nagenda, y la situación era crítica, lo que los obligaba a avanzar sin descanso salvo durante las pausas, la marcha a pie seguía siendo lenta. Así, para cuando el grupo de Haruki llegó a la frontera suroeste, ya había pasado un mes entero. Viajar en tales condiciones era aburrido, sobre todo con la marcha constante. Para hacerlo más llevadero, Haruki pasó casi todos los momentos de ese mes bromeando y jugando con las mujeres. Esto ayudó a amenizar el viaje, por lo demás monótono, y también profundizó sus lazos con ellas. Pero mientras Haruki y las demás parecían disfrutar, Nagenda, que había cabalgado junto a ellos todo el camino, claramente no lo hacía. Cada vez que Haruki hablaba con Esdeath o las demás, Nagenda terminaba sola, manteniendo su distancia. Como resultado, mantuvo una expresión gélida durante todo el trayecto.
No era que estuviera celosa de la atención que Haruki les prestaba a Esdeath y las demás. Para Nagenda, los asuntos de romance siempre pasaban a un segundo plano ante problemas más importantes. Después de todo, una vez había rechazado una propuesta de matrimonio real cuando era general. Lo que le molestaba ahora era, primero, su creencia de que las campañas militares debían tratarse con la máxima seriedad. El comportamiento despreocupado de Haruki le parecía una falta de respeto hacia las tropas y una irresponsabilidad hacia el pueblo. Segundo, Nagenda nunca había tenido una buena opinión de Haruki para empezar, y verlo coquetear con las mujeres le recordaba a los nobles ociosos e inútiles de la capital imperial. Naturalmente, asumió que Haruki estaba solo abusando de su autoridad para holgazanear en el ejército. Todo esto provocó que la impresión de Nagenda sobre Haruki cayera en picada. Pero como jefe del Departamento de Seguridad de la capital imperial, Haruki estaba por encima de ella, así que no había nada que pudiera hacer para controlarlo. Eso fue durante la marcha. Ahora, el ejército había llegado por fin a su destino. Su objetivo era una gran ciudad en la frontera del imperio. Más allá se extendían territorios ocupados por una coalición de tribus extranjeras y el ejército revolucionario, así como las tierras de las tribus del suroeste. De hecho, antes de que Esdeath y Nagenda fueran desplegadas, el imperio ya había enviado a 2 generales para sofocar la rebelión. Sin embargo, la frontera suroeste del imperio era implacable, llena de pantanos, insectos venenosos, bestias feroces y numerosas bestias peligrosas. Las tropas imperiales no estaban acostumbradas a ese terreno, mientras que las tribus locales prosperaban en él. Era una desventaja natural, inevitable. Aún así, la principal causa de la derrota anterior residía en los oficiales al mando. Cuando las noticias de la rebelión llegaron por primera vez a la capital, los funcionarios no priorizaron sofocarla rápidamente. En su lugar, se apresuraron a acaparar méritos militares. En sus mentes, el imperio era invencible, y las tribus del suroeste eran solo salvajes primitivos de tierras incivilizadas. Además, dado que Esdeath y Nagenda habían regresado victoriosas de múltiples campañas anteriores, vieron esto como una rara oportunidad para ganar fama y gloria. Así que presentaron con entusiasmo a sus supuestos pilares de la nación al emperador. Al final, los enviados no eran más que tontos patanes que ni siquiera entendían lo básico de la guerra. Tan pronto como llegó el ejército, con la muralla baja, ordenaron un asalto total, como si el enemigo fuera presa fácil. Esto condujo a una derrota desastrosa. Más de la mitad del ejército fue aniquilada, y los comandantes, al ver que la batalla se volvía en su contra, abandonaron a sus tropas y huyeron. Ese fracaso dio a las tribus extranjeras y al ejército revolucionario un tiempo precioso para lanzar más ofensivas, capturando fortalezas antes de que el imperio pudiera responder y provocando la pérdida de aún más territorio. Haruki se enteró por el señor de la ciudad donde estaba ahora estacionado el ejército de que la unidad de asesinato del imperio ya había sido invadida por las fuerzas aliadas de las tribus extranjeras y el ejército revolucionario. No se había tenido noticias de la unidad durante días. Tras escuchar los detalles, Haruki frunció el ceño. Aunque estaba familiarizado con la trama, no conocía la situación exacta de la unidad de asesinato. Aún así, basándose en lo que sabía, Gosuke y su grupo deberían estar bien. Pero Kurome, Tsukushi y Pongi estaban visiblemente angustiadas. A diferencia de Haruki, ellas no sabían cómo se desarrollarían los acontecimientos. Todo lo que sabían era que, si bien el grupo de Gosuke podría manejar una pequeña escaramuza, enfrentarse a un ejército completo sería una muerte segura. «Hermano, ¿podemos ir a salvar a mi hermana? Por favor». Kurome miró a Haruki y suplicó. Tsukushi y Pongi permanecieron en silencio a su lado, pero sus ojos delataban una clara sensación de esperanza ansiosa. «No se preocupen. Ya tenía planeado llevarlas a buscarlos. Estarán bien». Haruki las tranquilizó a las 3. Luego se volvió hacia Esdeath, que estaba cerca. «Esdeath, la sacaré de la ciudad primero. No puedo ignorar a la hermana de Kurome. Cuídate. Nos vemos de vuelta en la capital. Vámonos». Con un golpe de su látigo, el caballo de Haruki salió disparado por las puertas de la ciudad como una flecha. Las mujeres que lo acompañaban lo siguieron rápidamente, espoleando a sus caballos tras él sin dudar. ¿No te preocupa su seguridad? Al enemigo le encantaría ponerle la cabeza en una pica. ¿No es el último de tu clan? Nagenda, que había estado en silencio junto a Esdeath, finalmente habló. Muy pocas personas en la capital imperial conocían los detalles de la relación de Haruki y Esdeath. La mayoría de los funcionarios solo adivinaban que ambos eran supervivientes del clan Partas, a juzgar por su idéntico cabello azul hielo.
Si el fuerte se aprovecha del débil, entonces si no puede volver, solo significa que fue demasiado débil. Además, yo creo en él. Nagenda no respondió. Sinceramente, esperaba que Haruki no regresara. Pero lo que realmente la sorprendió fue que Sdead dijera algo como yo creo en él. Aún así, rápidamente dejó ese pensamiento de lado y se centró en la batalla que tenían por delante. Era innegable que Nagenda era una comandante capaz, tanto aguda como audaz. La propia Sdeat había dicho una vez que tenía un corazón apasionado, pero la claridad para luchar con fría precisión.